Continuidad de funciones. Como introducción, vamos a recordar que con las funciones lo que se pretende es estudiar y representar el cambio de una magnitud determinada, por ejemplo la temperatura, cuando varía a otra, por ejemplo el tiempo. En la mayor parte de los fenómenos y de las magnitudes que nos interesa medir, transcurre sin saltos. Por ejemplo, para una pequeña variación del tiempo, el espacio recorrido por un móvil varía poco, y cuanto más pequeña sea la variación del tiempo, tanto menor será la variación del espacio. Por esto las funciones que resultan más interesantes son las funciones continuas, que son aquellas que a pequeños cambios de la variable independiente corresponden pequeños cambios de la variable dependiente. De las propiedades de las funciones continuas resultan multitud de aplicaciones importantes en fenómenos físicos, biológicos, económicos, etc. En términos intuitivos, una función continua va a ser aquella cuya gráfica se puede trazar sin levantar el lápiz del papel. Vamos a comentar, sin demasiado rigor matemático, los principios básicos del armazón del cálculo infinitesimal. Entre ellos se encuentran el teorema de Bolzano y el teorema de Weierstrass, que tenéis en pantalla. Y como referencia desde un punto de vista muy intuitivo, no desde un punto de vista estrictamente matemático, que daremos más adelante en el propio desarrollo del tema, pues podemos decir que estos teoremas tan sencillamente expuestos eran precisamente los principios de todo este armazón del cálculo infinitesimal. El teorema de Bolzano nos viene a decir que si en el plano, como tenéis en la figura, dibujamos una recta y dos puntos P y Q, situados uno a cada lado de la recta, si queremos unir esos puntos por una curva, sin levantar el lápiz del papel, es decir, por una función continua, quiere decir, tendremos necesariamente que atravesar con el lápiz por lo menos una vez la recta, puede que quizás más, pero por lo menos una vez, como indicamos en pantalla, ha de pasar por la recta. El teorema de Weierstrass, en su versión intuitiva también, viene a establecer el principio de existencia del máximo, que viene a ser como que una carretera de montaña alcanza en alguno de sus puntos su cota más alta. Pues principios tan sencillos como estos, que los matemáticos utilizaron sin formular explícitamente hasta bien avanzado el siglo XIX, forman precisamente el armazón de ese instrumento de exploración tan poderoso que constituye el análisis o el cálculo infinitesimal. Trataremos de dar respuesta a la pregunta de qué es la continuidad de una función. En definitiva, podemos dar respuesta a la pregunta que nos hacíamos diciendo que la continuidad es una propiedad que expresa el comportamiento progresivo y sin saltos de casi todos los fenómenos de la naturaleza. Las funciones discontinuas son creadas en muchas ocasiones por el hombre. Ejemplos tenéis las funciones salarios-tiempo, precio del transporte, kilómetros, alumnos, cursos académicos, y en fin, otra serie de funciones que, como veis, dependen más bien esas discontinuidades de la relación con el hombre, de cómo han sido creadas, que de la propia función. Entre los autores que podemos destacar a lo largo de este capítulo se encuentran Bernard Bolzano, nacido en Praga en 1781, fallecido en 1848, fue un matemático que presentó rigurosamente la definición de función continua y la diferencia existente entre los conceptos de continuidad y diferenciabilidad. Esto quedó recogido en una memoria titulada Teoría de funciones. En 1817 enuncia el teorema que lleva su nombre y que desarrollaremos en el capítulo de continuidad. Sistematizó el concepto de función continua dándole carácter local e introdujo la continuidad lateral. Su obra no fue conocida hasta finales del siglo XIX.
De ahí que muchos otros matemáticos utilizaran los resultados que él había investigado. El segundo autor de gran importancia a lo largo de este capítulo va a ser Weierstrass, nacido en Westfalia en 1815 y fallecido en 1897. Realizó estudios de jurisprudencia que abandonó en 1837 para dedicarse a la investigación en matemáticas. Fue maestro, es decir, que se dedicó a la docencia y a la vez desarrolló trabajos de investigación, pero al ser su trabajo de un nivel inferior a la investigación que realizaba, la verdad es que no tuvo demasiado contacto con otros colegas. Sus publicaciones le permiten incorporarse más adelante como profesor en la Universidad de Berlín, a partir de 1863, y ha sido el autor que fundamentó el análisis con gran rigor. Otros autores que culminan un siglo de investigación en torno a la idea de función y su aritmetización, iniciada ya por Bolzano, fueron Hein, nacido en 1821, fallecido en 1881, Cantor, nacido en 1845, fallecido en 1918, y Dedekind, nacido en 1831, fallecido en 1916. Destaca con luz propia el autor Julio Rey Pastor, nacido en 1888, fallecido en 1962, matemático nacido en Logroño, catedrático en Oviedo y más tarde en Madrid. En 1917 se dedicó a encauzar los estudios de matemáticas en Argentina, publicando en una obra titulada Análisis algebraico, un manual que ha sido utilizado en muchísimas universidades, tanto españolas como extranjeras. Su contribución al análisis se encuentra en el volumen Teoría de funciones. Vamos a hablar de la continuidad de una función en un punto. Y vamos a decir que una función f de x es continua en un punto x igual a a cuando se verifican las tres condiciones que siguen, pero las tres a la vez. Primero, f de x está definida en el punto, en x igual a a. Segundo, existe el límite de la función cuando x tiende a a. Tercero, dicho límite, el límite cuando x tiende a de f de x, coincide, es igual, que la función, el valor de la función en el punto, que la f de a. En el momento en que una de las tres condiciones no se verifique, la función dejará de ser continua en ese punto. Observad que en todo momento estamos relacionando el concepto de función continua con límites, existencia y en valor de coincidencia. Pero al hablar de límites, recordábamos que también estábamos en condiciones de calcular los límites laterales. Por lo tanto, podremos hablar, como vamos a hacer a continuación, de continuidad lateral de una función en un punto. Vamos a dar la definición de continuidad lateral a la derecha de un punto. Bien, pues vamos a decir que una función f de x es continua por la derecha en un punto A si el límite por la derecha en ese punto coincide con el valor que toma la función en el punto A. Es decir, que diremos que es continua a la derecha cuando se verifica esta condición que tenemos aquí. Límite cuando x tiende a a por la derecha de f de x es igual a f de a. Una definición análoga se va a realizar para la continuidad lateral a la izquierda. Es decir, una función f de x es continua por la izquierda en un punto A si el límite por la izquierda en él coincide con el valor que toma la función en ese punto.
Decir eso es lo mismo que escribir esto tan escueto. Límite cuando x tiende a a por la izquierda de f de x es igual a f en a. Vamos a realizar un análisis gráfico de diversas situaciones que se nos pueden presentar, para que observéis un poquito el concepto de continuidad, de discontinuidad, gráficamente. Mirad, suponemos estas tres gráficas. En este caso hemos dibujado la función f de x y como veis en el punto A he dibujado un círculo vacío, o sea que ahí no tenemos valor de la función. No se puede dibujar de un solo trazo porque tendría que saltar este hueco que tengo aquí, Por lo tanto, lo que está claro es que ahí hay un vacío. Lo que ocurre es que la función no está definida en el punto A, no hay ningún valor asignado cuando la x vale a. Sin embargo, en la segunda gráfica, esta otra situación, significa que el valor de a le toma cuando, el valor de la f de a, perdón, le toma cuando nos acercamos a a por la izquierda, pero sin embargo cuando nos acercamos a la derecha, esta flecha en sentido contrario significa que no estoy tomando ese valor, que me estoy acercando muchísimo por la derecha, pero nunca llego a tomar el valor de a. Por lo tanto, observad que el límite por la izquierda en a de la función sería este punto relleno, mientras que el límite por la derecha en a no existe y por lo tanto, al no coincidir los límites laterales, se dice que la función no tiene límite en a. Es otra situación gráfica que se puede plantear. Y por último vamos a ver una tercera situación en donde se parece un poquito a la primera. Aquí tenemos un vacío en el punto A, pero sin embargo tengo un valor dado en el punto A. O sea, me dicen que para A el valor de la f de A es este de aquí, este punto, esta altura. De aquí va a ser la f de A. Entonces, si yo calculo el límite cuando x tiende a A por la izquierda, me estoy acercando a A por la izquierda, pero no estoy en el propio punto de A. Luego el límite por la izquierda será este de aquí. El límite cuando x tiende a A por la derecha será este de aquí. Coinciden prácticamente, pero sin embargo no coinciden con el valor de la función en el punto, puesto que este valor de aquí es la f de a y estos son los valores de los límites. Ese es el típico caso en donde el límite no coincide con f de a. Ahí veis, por tanto, las tres condiciones que exigíamos para que la función fuese continua. En este caso no lo sería, puesto que la primera condición no se da, la función no está definida en x igual a. En este otro no existe el límite de la función, la segunda condición es la que no se cumple. Y en este tercer caso lo que no se cumple es que el límite coincida con el valor de la función en ese punto. Vamos a ver este ejemplo. Se trata de estudiar la continuidad de la función f de x igual x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Lo primero que se ha de hacer es buscar los posibles puntos de discontinuidad. En nuestro caso, se trata de una función racional donde aparece un cociente de dos polinomios. Esta función va a dejar de estar definida o deja de ser continua cuando el denominador sea 0, es decir, que el punto de discontinuidad se va a calcular haciendo que este denominador x menos 1 sea igual a 0. Es decir, el punto de discontinuidad va a ser x igual a 1. Vamos a ver entonces los pasos que hemos dado, los tres pasos que hemos dado, que eran las condiciones que debía de verificar una función para que fuese continua en un punto. En primer lugar, ¿está definida la función en el punto, la f en el 1? Pues veamos. La función f de x es x cuadrado menos 1 partido por x menos 1, como nos dice el enunciado. Aunque esto se puede expresar también, el numerador es una diferencia de cuadrados, se puede expresar como suma por diferencia, es decir, x más 1 por x menos 1 dividido entre x menos 1. Podéis simplificar el x menos 1, con lo cual os queda que la f de x es como si nos dieran solamente x más 1. Y el valor de la f en 1 va a ser f en 1 igual a 2. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Análogamente a como hemos hecho antes, en otras ocasiones será límite cuando x tiende a 1, se factoriza este numerador como suma por diferencia, x más 1 por x menos 1 partido por x menos 1, y será igual, se simplifica, como decíamos, se divide entre x menos el punto, o sea, entre x menos 1 arriba y abajo, y nos queda simplemente el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, que es igual a 2.
Entonces, el valor de la función en el punto coincide con el valor del límite, por lo tanto, se puede decir que la función, dada esta, es continua en x igual 1. Vamos a dar otra versión de continuidad de una función en un punto que es la que más habitualmente solemos encontrar en los libros de texto, puesto que es la que presenta mayor rigor de expresión matemática. Es como mucho más elegante la manera de exponerlo, aunque la noción intuitiva está bastante bien expresada. Tanto decir que una función continua es aquella que se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, como las tres condiciones que os he comentado anteriormente. Pero veamos esta nueva definición de continuidad que dice lo siguiente. Dice que una función f de x es continua en x igual a a cuando para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que en todo entorno de la forma valor absoluto de x menos a menor que delta, se verifica que el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon. Repito, para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que en todo entorno de la forma x menos a en valor absoluto menor que delta, se verifica que el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon. Dar esa expresión es lo mismo que decir que el límite de esta función cuando la x tiende a a es igual a la f de a. Era la definición que se daba para el concepto de límite. Y vamos a tratar de entender gráficamente lo que eso significa. Significa lo siguiente, que si tenemos un punto A y nos movemos hasta a menos delta o a más delta, es decir, en un entorno de radio delta donde las x menos la a sean menor que delta, si nos movemos aquí, que en el dibujo está un poquito exagerado, pero este delta es mayor que 0, pero va a tender a 0, o sea que estaremos en puntos infinitamente próximos al a, no nos moveremos tan ampliamente. Insisto en que el dibujo se ha hecho un poquito más grande para que tengamos opción a comprender lo que ocurre en situaciones y medidas más pequeñas. Bien, pues entonces en la función que tenéis f de x en la gráfica, observad que el valor que toma en a la función es este de aquí, f de a. Sin embargo, cuando estamos en a menos delta, el valor que toma la función está un poquito más abajo. Cuando estamos en a más delta, el valor que toma la función está un poquito más arriba. Y esa expresión de ahí significa que si nos movemos en esta franja de valores alrededor del punto A, los valores que obtenemos también nos vamos a mover alrededor de la f de a, en torno a ella. Desde luego, si el delta es muy pequeño, esto de aquí también será muy pequeño, si la función es continua. Eso es lo que significa. Es decir, que a pequeñas variaciones que haya alrededor de la variable x, de la variable independiente, lo que vamos a obtener son pequeñas variaciones alrededor de la f de a, de la variable dependiente, de la f de x. Vamos a hablar de la continuidad de una función en un intervalo. Diremos que una función f de x es continua en un intervalo a, b. En pantalla aparece intervalo cerrado. Daría lo mismo si fuese intervalo abierto. Para la definición, quiero decir, puesto que diremos que es continua en un intervalo cuando lo es en todos y cada uno de sus puntos. La diferencia sería que cuando estamos en intervalo abierto no se consideran los propios extremos, mientras que en este caso, cuando estamos en intervalo cerrado, sí se van a considerar los propios puntos a y b. Por tanto, repetimos que se dice que una función es continua en un intervalo cerrado a b cuando lo es en todos y cada uno de sus puntos. Vamos a hablar a continuación de lo que es una función discontinua en un punto. Bueno, pues es obvio que una función f de x se dice discontinua en un punto, x igual a a, cuando no es continua en él. A continuación vamos a clasificar las discontinuidades, pero la clasificación de las discontinuidades se va a realizar según el valor que adquiera el límite de la función en el punto.
vamos a hablar de los tipos de discontinuidades que nos podemos encontrar. Es algo ya visto en cursos precedentes, pero vamos a recordar cómo se clasificaban esas discontinuidades y los casos que nos podían ocurrir. El primer caso que nos aparece en pantalla y que podemos distinguir es cuando el límite de la función, límite cuando x tiende a de f de x, sea igual a más o menos infinito. Entonces se dice que la función presenta en x igual a una discontinuidad asintótica. Si recordáis del curso anterior, en la representación gráfica de funciones, eso quería decir precisamente que la recta x igual a a era una asíntota, es decir, era una tangente a la curva en el infinito. Segundo caso que nos podemos encontrar. El segundo caso es que el límite cuando x tiende a a de la función de f de x sea una constante, k. Entonces se dice que la función presenta en x igual a a una discontinuidad evitable. Se evita haciendo que f de x sea la expresión que nos den si x distinto de a y haciendo que valga k, o sea el límite, si x igual a a. El tercer caso que nos puede ocurrir es que el límite cuando x tiende a a por la derecha de f de x sea distinto del límite cuando x tiende a a por la izquierda de f de x. Es decir, que los límites laterales sean diferentes. Entonces se va a decir que la función presenta en x igual a a una discontinuidad de primera especie. Y se va a llamar salto de la función a la diferencia que existe entre esos límites laterales. La cuarta que nos puede ocurrir, la cuarta y la última, es que no existan el límite lateral por la derecha y o, es decir, puede que uno de ellos o puede que los dos, el límite lateral por la izquierda. En ese caso, cuando uno de los dos no existe o los dos, no existirá el límite de la función en el punto. Y se dice que la función presenta en x igual a una discontinuidad de segunda especie. Ahora vemos unas gráficas en donde vamos a analizar cada una de las discontinuidades que hemos establecido anteriormente. Observáis los ejes cartesianos, esta gráfica y esta de aquí. En esta recta, si observáis el límite lateral por la izquierda, cuando x tiende a a, supongamos que a es este valor, la función es más infinito. Cuando x tiende a a por la derecha, la función es menos infinito. Luego se presenta una discontinuidad asintótica. Esta recta precisamente sería la asíntota de la gráfica. En el segundo caso, disponemos de los ejes cartesianos, trazamos esta función en donde hay un vacío, como hemos dicho anteriormente. El valor que toma la función en el punto A es k, puesto que el valor que toma la función no está definido, hemos dicho, sino que los límites, quiero decir, el límite cuando x tiende a a por la izquierda es k, y el límite cuando la x tiende a a por la derecha también es k. Es decir, los límites laterales coinciden, nos dan una constante, luego el límite de la función es esa constante, pero sin embargo el valor de la f de a no está definido. Por lo tanto, se trataría de una discontinuidad evitable. ¿Y cómo se evitaría? Pues como hemos dicho en la pantalla precedente, se evitaría rellenando este hueco, es decir, haciendo que cuando la x es igual a a, la función valga esta k, trazando y rellenando ese hueco, simplemente. En la tercera gráfica observamos lo siguiente. En el punto A, ¿qué ocurre?
sabéis y estáis acostumbrados a que esta flecha hacia adentro significa que ese propio punto no se toma, ¿eh? Por lo tanto, si calculáis el límite cuando x tiende a A por la derecha vale 0, cuando x tiende a A por la izquierda ya sí que tiene el valor f de A. Por lo tanto, los límites laterales no coinciden, hay un salto, como veis, ¿eh? Y se trata de una discontinuidad de primera especie, puesto que el valor de la f de A sí que existe. O sea, la f en A tiene este valor, puesto que está relleno. Límite lateral por la izquierda, 0. Límite lateral por la derecha, el mismo valor que la f de A. Se trata de una discontinuidad de primera especie, o también se pudiera decir que es una función continua a la derecha, puesto que sí que toma el valor f de A, coincide con el límite lateral a la derecha. Básicamente, en gráfica, esas son las características de las discontinuidades que hemos estudiado. A continuación, vamos a ver unos ejercicios prácticos para que tengáis vosotros la suficiente soltura a la hora de realizar estudios de continuidad de funciones. Vamos a ver este ejemplo, en donde nos piden estudiar la continuidad de la función que aparece en pantalla. Una función f de x que está definida como la expresión x² menos 1 partido x menos 1 si x distinto de 1. Y que vale 3 si x es igual a 1. Quiero hacer una mención especial a esta expresión. Esta expresión es lo mismo que decir que la f en el 1, si x vale 1, es igual a 3. Quiere decir eso. Bien, pues entonces sabemos, vamos a repasar las tres condiciones que decíamos, puesto que es más fácil esa definición de continuidad en los ejercicios prácticos. Veamos si está definida la f en el 1. Hemos dicho que sí, que la f en el 1 vale 3, puesto que nos dan esta expresión. Luego, la primera condición, sí que está definida la función en el punto 1. La segunda, ¿existe el límite? Pues veamos. Pues el límite cuando x tiende a 1 de x² menos 1 partido x menos 1, como da 0 entre 0, se simplifica entre x menos 1 arriba y abajo y nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y ese límite vale 2, es decir, una constante. Por lo tanto, se trata de una discontinuidad evitable, puesto que el valor del límite no coincide con el valor de la función en el punto. Entonces vamos a ver cómo se evitaría la discontinuidad. Pues la función va a valer la expresión que teníamos, es decir, x² menos 1 partido x menos 1, si x distinto de 1, o sea, eso no varía. Y después sería continua si en vez de valer 3 valiese lo que da el límite, 2, cuando la x es igual a 1. Esta es la manera de evitarlo. La variación en el valor de x igual a 1, que valga, repito, 2 en vez de 3, como decía el enunciado. Vamos a analizar otro ejemplo, que va a ser estudiar la continuidad de esta función que nos la dan definida a trozos. La función f de x que valga 2 si x es menor que 1. 1 si x igual a 1, que es lo mismo que decir que la f en el 1 vale 1. Y x más 2 si x mayor que 1. En primer lugar, vamos a ver un poquito el aspecto que tiene su representación gráfica. Sería esta que veis en pantalla. Vale 2 hasta el 1, en el 1 vale 1 y un poquito más allá del 1 vale la recta x más 2. Simplemente por su aspecto gráfico ya podríamos caracterizar la discontinuidad, pero vamos a seguir los pasos que hemos comentado. El punto de discontinuidad, cuando nos dan la función así partida en trozos, va a ser precisamente en donde nos dividen, que si para los menores que 1, que si en 1, que si para los mayores que 1. Luego el posible punto de discontinuidad va a ser precisamente el x igual a 1. El siguiente paso que vamos a ver son las tres condiciones que hemos venido analizando a lo largo de estos ejercicios y de este capítulo. Miremos si está definida la función en el 1. La f en el 1 vale 1, nos lo da el propio enunciado, luego sí que está definida la función en el punto. A la hora de calcular el límite de la función en el punto, como nos dan partida la función, que si para los valores más pequeños que 1, que si para los mayores que 1, lo que debemos hacer es calcular los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda,
de la función f de x, estamos con valores un poquito más pequeños que el 1, es decir, 0,9, 0,99. Estamos en este caso y nos toca la función 2. Por lo tanto, tendré que calcular el límite cuando x tiende a 1 de 2, y ese límite vale 2. Sin embargo, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función va a ser límite cuando x tiende a 1 por la derecha son valores un poquito superiores al 1, muy poco, pero un poquito mayores, como el 1,00001. Entonces nos tocará calcular el límite de esta otra función, de x más 2. Cuando la x tiende a 1, 1 más 2, 3. Los límites laterales dan distintos, por lo tanto, no coinciden. Se dice que la función f de x presenta en x igual a 1 una discontinuidad de primera especie. El salto va a ser la diferencia que existe entre los límites laterales, es decir, el salto va a ser 3 menos 2, 1. Vamos a comenzar con las propiedades de las funciones continuas y realizaremos sus respectivas demostraciones. Son importantes desde el punto de vista también de ejercicios, aparte de tener muchísimo interés como pregunta teórica. La primera de ellas nos dice lo siguiente: la suma, diferencia y producto de funciones continuas es una función continua. El cociente de funciones continuas también es una función continua, salvo en los puntos donde se anule la función denominador. Por ejemplo, la función x cuadrado partido por x menos 3 es un cociente de funciones continuas, puesto que x al cuadrado es una parábola, es función continua. X menos 3 es una función lineal, una recta, que también es continua. Pero el cociente deja de existir cuando el denominador es igual a 0, es decir, en x igual a 3. Veamos el siguiente ejemplo. Estudiar la continuidad de la función f de x igual x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. El punto de discontinuidad será aquellos valores de x donde nos provoque o bien una indeterminación o un valor infinito de la función. En esta ocasión, si el denominador es 0, ocurre cuando x menos 1 es igual a 0, es decir, en x igual a 1, y ese será el punto posible de discontinuidad. En primer lugar, transformamos la función f de x y vemos que es igual a x cuadrado menos 1 partido por x menos 1, pero se puede escribir en el numerador suma por diferencia, es decir, x más 1 por x menos 1 partido por x menos 1. Simplificando oportunamente vemos que nos queda igual a x más 1. Por lo tanto, la f en el 1 es igual a 2. Estudiaremos a continuación el límite cuando x tiende a 1 de esa función de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Y eso es igual al límite cuando x tiende a 1 de la suma x más 1 por la diferencia x menos 1 dividido entre x menos 1. Simplificando oportunamente, concluimos que es el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y eso es igual a 2. Como el límite coincide con f de 1, la función se puede decir que es continua en el punto x igual 1. Vamos a realizar otro ejemplo de continuidad. En este caso estudiaremos la continuidad de la función f de x igual x cuadrado menos 1 partido por x menos 1 si x distinto de 1 y 3 si x es igual a 1. Esta última es tanto como decir que la f en el 1 vale 3. Por lo tanto, está definida la función en el punto 1 y vale 3. Ese punto 1 es el posible punto de discontinuidad. Estudiaremos a continuación el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1, y eso será igual al límite cuando x tiende a 1 de la suma x más 1 por la diferencia x menos 1 partido por x menos 1. Eso es igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1 realizando la simplificación oportuna, y eso es igual a 1 más 1, que es 2. Como el límite nos da una constante, se la cataloga como discontinuidad evitable. Se evitaría dicha discontinuidad si valiese la misma expresión anterior
es decir, x cuadrado menos 1 partido x menos 1, si x distinto de 1. Pero si valiese 2, es decir, el resultado que nos ha dado el límite, cuando la x es igual a 1. Veremos unas direcciones útiles en la red.